instrumental que vamos a emplear en nuestra asignatura. Ya les hemos dado una tarea donde han elaborado seguramente la lámina, han hecho el cajetín. Todo ello precisamente era la preparación para nuestras siguientes clases. Hoy vamos a hablar sobre dos tópicos. Lo que es el dibujo técnico, la importancia que tiene para nuestra profesión, que es la ingeniería civil, y también lo que son las letras. Cada uno de nosotros tiene que manejar perfectamente el dibujo técnico a partir de lo que está normalizado. Más adelante vamos a hablar de las normas de diseño. Entonces, previo a eso, quiero también introducir a este tema. Dice, tópico sobre la importancia del dibujo en el diseño, la investigación y la ingeniería civil. Este trabajo recoge un documento importante que ha elaborado el ingeniero Vigabriel. El ingeniero Vigabriel es un profesional que ha hecho mucho en cuanto al dibujo técnico y su importancia en la ingeniería. Entonces, de él recogemos muchas de las informaciones y de los planteamientos. Bien, luego, el contenido. Entonces, hoy voy a hablar de la normalización, en qué consiste la normalización, qué relación hay entre el dibujo y el diseño. No es lo mismo. Luego, la interrelación del dibujo con la investigación científica y la ingeniería. Ustedes en el transcurso de sus asignaturas van a estar en contacto con lo que es la investigación. Y la investigación científica se va a hacer parte de la vida de cada uno de ustedes. Entonces, el estudiante de ingeniería tiene que ser un buen investigador, porque en el tiempo ustedes se van a ir haciendo autodidactas, ¿no? Porque ahora todavía son dependientes, pero van a ir adquiriendo la independencia. Eso es volverse autodidacta, y para ello tienen que emplear la investigación. Luego vamos a hablar también del dibujo y la inteligencia espacial. Se dice que nosotros tenemos varias inteligencias, ¿no es cierto? Hay la inteligencia matemática, hay la inteligencia lingüística, hay la inteligencia deportiva, un montón de inteligencias. Pero ¿qué nos interesa a nosotros? Es la inteligencia espacial, es decir, la ubicación en 3 dimensiones, a pesar de que nosotros vivimos en 3 dimensiones, pero no todos manejan bien esta inteligencia. Entonces, en la asignatura vamos a desarrollar esta inteligencia a partir de los ejercicios que vayamos haciendo. Bien, y el dibujo tradicional, que el que estamos nosotros comenzando poco a poco, y más adelante, cuando ya nos permitan ir a clases presenciales, vamos a trabajar también en computadoras, ¿no? Las computadoras que también se llaman ordenadores, ¿no es cierto? Entonces, el dibujo tradicional que vamos a hacer estos días versus el dibujo hecho en computadoras. De ello también vamos a hablar a continuación, ¿no? Entonces, nos referiremos a la normalización. Ustedes van a ver que en el área de la ingeniería prácticamente todo está enmarcado a normas, o sea, a reglamentos. Nosotros no tenemos que salirnos de los reglamentos que nos da la ingeniería. Seguramente ustedes han estado muy enterados del accidente que ha habido en la ciudad del Alto, ¿no es cierto?, en la universidad. Y ahora se está cuestionando a las barandas, ¿no? La construcción y la colocación de las barandas se dice que no ha seguido la normalización internacional de la construcción. Entonces, todo está normalizado. Las dimensiones de las vigas, de columnas, de escaleras, todo sigue normas establecidas técnicas. Cuando ustedes lleven, por ejemplo, carreteras, ahí van a ver que está normalizado anchos,
radios de curvatura. Entonces, la normativa, o sea, los reglamentos, son parte de la ingeniería civil. Y eso es lo que ustedes tienen que ir aprendiendo, tienen que ir apropiándose. Y el dibujo técnico también tiene normativas. ¿Ya? Entonces, al dibujo técnico lo conocemos como el lenguaje gráfico. Es un lenguaje del dibujo que tiene mucha importancia para el trabajo del ingeniero. Entonces, el dibujo como lenguaje gráfico, ¿no? Y en el dibujo, que es la representación gráfica, nos vamos a encontrar con una acción, que es el describir objetos. Entonces, eso quiere decir dibujar en forma y en tamaño. Pero también vamos a representar datos. Llevar los datos a un gráfico también es parte del dibujo técnico, que ustedes van a ver esto en la estadística, en ecuaciones, en figuras, leyes. Entonces, el dibujo técnico tiene esas dos partes, descripción y la representación. Aquí en esta figura, que por lo que veo ahí, no hay un buen contraste en el color negro y el color azul, pero aquí en la parte superior tenemos una serie de gráficos, de representaciones en el espacio, donde nos estamos refiriendo a la perspectiva, al dibujo axonométrico, y aquí en esta otra parte están las gráficas, lo que ustedes ya han visto algo en colegio, los ejes X y Y, ¿no es cierto?, donde se hace representación de gráficos. A eso se está refiriendo esta parte inferior. Lamentablemente el contraste no es bueno de estos dos colores, ¿no? Entonces, cuando decíamos que el dibujo técnico representa formas, vamos a hacer lo que ustedes están observando en la pantalla. Aquí se tiene un objeto en 3 dimensiones, es decir, en el espacio. Esto hay que representar en el plano. Llamamos vistas o proyecciones. Entonces, esto es parte de la inteligencia espacial. Entonces, que poco a poco nos vamos a ir desarrollando. Entonces, les vamos a dar así cuerpos en 3 dimensiones y les vamos a pedir que encuentren sus vistas en el plano. O también vamos a hacer lo otro que se llama lo reversible. A partir de las vistas en el plano, vamos a llevar el objeto al espacio. Y entonces, esa tarea de ubicación en el espacio nos va a ayudar bastante. Ustedes han debido escuchar que nosotros, los seres humanos, tenemos el cerebro compuesto por 2 hemisferios, ¿no es cierto? El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el lógico, es el matemático. Cuando trabajamos con ecuaciones, fórmulas, estamos exigiendo a nuestro hemisferio izquierdo. En cambio, el hemisferio derecho es el creativo, es el imaginativo. Entonces, los grandes creadores son los que han desarrollado bastante el hemisferio derecho. Y el dibujo técnico 1 lo que pretende es trabajar con el hemisferio derecho, mientras que las matemáticas que ustedes están llevando trabajan más con el hemisferio izquierdo, ¿no es cierto? Aquí en el dibujo, el hemisferio derecho, el creativo, el imaginativo. Entonces, así, de figuras en el plano, figuras en el espacio, es lo que les vamos a dar como tareas, lógicamente, tanto el auxiliar como mi persona. Vamos a mostrarles ejemplos, ¿no? Y cómo se elaboran, qué reglas existen en el dibujo técnico para ello. Y existen muchas normativas, esos reglamentos que les decía que son parte de la ingeniería, los vamos a ver muy periódicamente. Existe, por ejemplo, la normativa ISO, ustedes han escuchado sobre el ISO internacional, ¿no es cierto? Nos dan normativas de cómo proyectar figuras del espacio al plano. También ustedes van a ver otras normativas, por ejemplo aquí, esta estructura metálica, cómo las representamos en el plano. Tiene que ser a partir de simbologías, para que el constructor entienda lo que el ingeniero está expresando, lo que el ingeniero ha calculado,
tiene que conocer la simbología de la construcción, la simbología del dibujo técnico. Entonces, por eso es que estamos refiriéndonos a esto de la normativa, ¿ya? Entonces, la normativa está contemplando la simbología. Luego también vamos a referirnos a las formas y a los tamaños y a las acotaciones. Parte de nuestra asignatura también es que ustedes aprendan y sea parte de ustedes la acotación, el colocar dimensiones. Esto también sigue normativa, ¿no? No es un capricho de cada uno, sino tiene referencias internacionales. Y eso lo vamos a aprender en el dibujo técnico 1. Cuando ustedes lleven ya otras materias de nuestra carrera, se supone que esta información ya la tienen. Se supone que ustedes ya conocen, ya saben cómo se realizan las acotaciones, o sea, los dimensionamientos de los objetos, ¿no es cierto? Eso entonces es también parte del dibujo técnico. Aquí, fíjense, aquí tengo una cercha, es decir, una estructura de los techos, ¿no es cierto? Ustedes ven calaminas, ustedes ven tejas, pero eso está apoyado en una estructura metálica, puede ser también de madera, llamada cercha, tijeral, y esto se calcula, ¿no? Sus dimensiones, sus elementos los van a calcular ustedes cuando ya lleven las estructuras de maderas y metálicas. Pero no es suficiente calcular, sino también la van a tener que dibujar. Y para eso se requiere simbología, ¿ya? Se requiere acotación. Entonces, eso es lo que vamos a aprender en la asignatura, ¿no es cierto? Aquí también tenemos representación de materiales. Aquí en la parte superior se tiene simbología. Simbología de cómo se expresa cuando un elemento es de hormigón, cómo se expresa cuando un elemento está en base a piedra o en base a la madera o al metal. Entonces, esto también es parte del dibujo técnico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es apropiarnos, conocer toda esta simbología. Aquí, por ejemplo, también tenemos, bien, esto no está tan clara esta figura, pero aquí lo vamos a aclarar mejor. Aquí. Esto es la sección, y en nuestra asignatura también vamos a hacer una clase de secciones y cortes, ¿no? Y lo que estoy mostrando es una sección de una carretera, la sección transversal de una carretera. Entonces, al constructor en el plano le tiene que llegar esta figura para que lo lleve a la realidad, ¿no? Y entonces aquí tenemos líneas de referencia, tenemos acotaciones. Entonces, ¿dónde van a aprender este lenguaje gráfico? Es en el dibujo técnico. Por eso es que les pedimos que no falten a las clases, ¿ya? Porque todo lo que estamos señalando ya es para nuestra vida profesional, ¿no es cierto? No sería nada recomendable que cuando ustedes vayan llegando a otras materias de la carrera estén con dudas o vacíos en el dibujo técnico, ¿no? Eso no queremos que ocurra. Luego, también esto de las proyecciones, la perspectiva. Ustedes ya han visto en colegio la perspectiva, ¿no es cierto? Aunque muchos de ustedes el año pasado no han pasado clases, ¿no? Puede ser que ahí un poco estén débiles, pero no se preocupen, en la asignatura con nuestro auxiliar les vamos a indicar las reglas, cómo se realizan los dibujos en perspectiva, cómo se realizan en proyección ortogonal, es decir, la axonometría. ¿Ya? Esto es lo que estoy refiriéndome a la inteligencia gráfica. Esto continúa con lo anterior. Aquí vamos a hablar de la axonometría, específicamente de la isometría. Cuando ustedes hagan trabajos como es de agua potable, cuando tengan que hacer trabajo de instalaciones, ahí van a recurrir al dibujo en isometría. ¿Ya? ¿En qué consiste ello? Les vamos a indicar. Entonces,
Al ingeniero civil le sirve bastante este tipo de proyecciones. Proyección isométrica, dimétrica, trimétrica, proyección caballera. Entonces, todos ellos ustedes tienen que manejar, ¿no es cierto? Tienen que manejar muy bien. Bien, luego, cuando ya nos toque hacer dibujos en AutoCAD, cuando ya podamos ir a clases presenciales y trabajemos en el laboratorio de informática de nuestra carrera, pues ahí con el auxiliar les vamos a explicar el uso, ¿no?, de esta herramienta que es de la computadora. Entonces ahí donde ya vamos a manejar cuerpos en el plano, en el espacio, rotaciones, todo, que ustedes van a ver sus bondades, ¿no? Pero de nada sirve entrar a una aplicación como el AutoCAD si no tenemos bases del dibujo técnico. Ya es como si yo quisiera entrar a jugar fútbol sin conocer las reglas del fútbol. Y aquí ocurre lo mismo en el dibujo técnico. Si voy a entrar a usar el AutoCAD, tengo que conocer previamente las reglas, la normativa del dibujo técnico, lo que nosotros vamos a ir haciendo a partir de hoy, ¿no es cierto?, ya con las letras. Entonces, así que vamos a ir avanzando. Ya esto lo voy a pasar porque no existe un buen contraste en las figuras. A ver, voy a llegar aquí. Las normas nacionales para el dibujo técnico, entonces nosotros nos vamos a basar en normativas. La norma boliviana para el dibujo técnico, aquí entonces señalado, la norma boliviana inicia con la identificación de las letras NB y tienen números, ¿no? Por ejemplo, ahí está para líneas, para escalas, para símbolos gráficos. Eso vamos a ir usando poco a poco. Luego, la simbología que estamos mostrando, simbología que ustedes lo van a ver en el dibujo técnico 2. Luego, las interrelaciones del dibujo con el diseño y la ingeniería. ¿Ya? Entonces, el dibujo en ingeniería y el diseño en ingeniería, ya decíamos, no significan lo mismo. El diseño es dar forma, es usar el dibujo para un proyecto. ¿Ya? Entonces, diseñar es dar formas, es crear, es imaginar y plasmarlo en un proyecto. Y esto del proyecto para ustedes va a ser también el pan del día, porque ya en sus siguientes materias les van a pedir hacer proyectos. Y entonces poco a poco ustedes van a ir avanzando y ahí van a hacer diseño y también van a hacer dibujo. Entonces, en el dibujo, ¿qué vamos a emplear? La ciencia, la tecnología y no olvidemos la parte estética. El auxiliar, la tarea que tiene con los trabajos que ustedes realizan es precisamente contemplar todos estos puntos. La ciencia, que tiene que ver con el conocimiento que les decía de la normativa, todo eso. La tecnología tiene que ver con el uso de los instrumentos, entonces él va a calificar los trazos, ¿no? Los enlaces de líneas, la elaboración de curvaturas. Entonces, el uso de la tecnología, es decir, el uso de los materiales, nuestro auxiliar también los va a ir exigiendo, y la estética. La estética que viene a ser la belleza, ¿no es cierto? Ya en la clase anterior les decíamos que los trabajos que ustedes van a presentar tengan limpieza, que tengan buena presentación, y eso tiene que ver con la estética, ¿no? No es que un trabajo se presenta de la manera que uno quiera, no. Tiene que primar también la estética. Ya en todo trabajo, cuando ustedes hagan prácticas de matemáticas, de física,
de química u otras materias, no se olviden tomar en cuenta la estética. Luego vamos a también hablar de, bueno, fíjense cómo el dibujo técnico puede ir desarrollando ya los objetos en la computadora, ¿no es cierto? Son diseños de computadora, ¿no? Y voy a ir avanzando esta parte. En el dibujo técnico no solo es dibujar, también es representar gráficos. Por ejemplo, esta expresión que ustedes tienen aquí, esta expresión matemática, donde hay logaritmos, esta expresión que en el cálculo se hace muy tedioso, se puede representar mediante nomogramas. Entonces, y así fácilmente se determinan características en las estructuras de la ingeniería civil. Entonces, elaborar estos nomogramas nos facilitan las tareas, pero para ello requerimos hacer uso de escalas. La siguiente clase vamos a trabajar escalas, ¿no? Y estos gráficos que se llaman nomogramas es parte del dibujo donde lleva las fórmulas a gráficos. Luego, el dibujo y la inteligencia espacial. Ya les decía al iniciar nuestra clase que el dibujo técnico apunta al manejo del espacio, de la inteligencia espacial, de la inteligencia gráfica, ¿no? Y a eso le vamos a dar importancia, ¿ya? Y para eso vamos a recurrir a lo que es la geometría descriptiva. Más adelante, en una de nuestras clases, vamos a trabajar con la geometría descriptiva, que es la que emplea dos planos. Entonces vamos a dar un objeto, o puede ser un punto, puede ser una línea o un plano, y llevamos a sus proyecciones trabajando con la geometría descriptiva. Entonces la geometría descriptiva es bastante útil para el manejo del espacio. Después tenemos frases importantes como la que ha dicho don Albert Einstein, que dice él: si no puedo dibujarlo, no lo entiendo. Y él nos sugiere que todo lo que nosotros queramos hacer, primero lo dibujemos, ¿no? Entonces, pero si no puedo dibujar, es decir, que al problema no lo estoy entendiendo. Entonces, en sus problemas que ustedes tengan de la matemática, de la física, primero llévenlo a un dibujo. Y si es que no pueden dibujarlo, no están entendiendo el enunciado, ¿no? Eso nos quiere decir don Albert Einstein. Él también ya en sus años habló de la inteligencia espacial. La inteligencia espacial que tiene que ver con el manejo del dibujo técnico, ya sea en el papel o el dibujo técnico en nuestro cerebro. Si yo me imagino un objeto en el cerebro, es que estoy haciendo un dibujo, ¿no es cierto? Entonces, este señor atribuye sus éxitos a la inteligencia espacial, es decir, al manejo del dibujo, ¿no? Y Albert Einstein, como dice aquí, quedó fascinado con la lectura que hizo a Euclides. Ustedes seguramente han escuchado o tal vez han leído en colegio la geometría escrita por Euclides. Entonces, este señor Albert Einstein ha leído a Euclides y ha quedado pues fascinado por la importancia que tiene la geometría. Y nosotros vamos a hablar precisamente de la geometría descriptiva, y de aquí a 2 clases ya vamos a trabajar con las construcciones geométricas, ¿no? Y ahí van a ver la importancia que tiene el trabajo con los instrumentos. Luego, bueno, esto lo voy a pasar. Otros 2 investigadores, el químico Kekulé
los investigadores Watson y Crick también han hecho descubrimientos importantes para la humanidad gracias a que han podido hacer representaciones gráficas, es decir, han manejado espacialmente los dibujos y es ahí donde han sacado enseñanzas importantes. Luego tenemos también, a ver, voy a ir pasando esta parte. Lo que dice aquí. Bien, escuchen lo que dice este investigador científico Smith. La destreza en la habilidad espacial, o sea, el manejo del dibujo técnico, es lo que determina hasta dónde progresará uno en las ciencias. Eso es lo que dice este señor, que es muy notable en los trabajos de la ciencia. ¿Ya? Para él, entonces, qué importante es la habilidad espacial, manejo del dibujo, para ver hasta dónde voy a llegar como persona en la ciencia. También este señor dice, pensar en 3 dimensiones es como dominar un idioma extranjero. Y eso es lo que ustedes van a ir viendo en nuestra asignatura. El dibujo tradicional, el que estamos haciendo, el que vamos a hacer estas clases, y luego el dibujo realizado en las computadoras o en los ordenadores, ¿no? Eso tiene que ver con el AutoCAD. En la actualidad existen otras aplicaciones, ¿no? Tenemos el Civil 3D y otros que nos pueden ayudar en nuestro trabajo. Entonces vamos a ir relacionando, ojalá ya podamos volver a las clases presenciales. Y ya concluimos indicando que el dibujo es parte de la cultura general y tiene un carácter universal, es decir, es una parte del ingeniero civil, ¿no es cierto? Del estudiante de ingeniería civil es una parte. Un proverbio chino dice, una imagen vale más que 10.000 palabras. Un dibujo vale más que 10.000 palabras. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, dibujos. Si algo no se puede representar gráficamente, si algo no puedo representar en un dibujo, no es posible construirlo, dice. Albert Einstein, repito esto, lo que ya señalé, si no puedo dibujarlo, no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Hay que dibujar, hay que buscar dibujar. Entonces, estas frases nos indican la importancia que tiene nuestra asignatura, ¿ya? Entonces, esto es lo que les he ido mostrando. Quiero decirles que es en base al trabajo de investigación que ha producido el ingeniero Vigabriel. Bueno, el ingeniero Vigabriel es muy prestigioso en cuanto a la parte del dibujo técnico. Entonces, lo que hemos presentado recoge lo que él ha ido enunciando. Bien, luego voy a entrar a la parte del dibujo que tiene que ver con las letras. Entonces, las letras es lo que voy a ahora introducir. Voy a hablar. Antes quiero saber si es que nuestro auxiliar ya está con la señal correcta, si es que ya ha podido corregir sus fallas técnicas. Ismael, ¿ya estás con nosotros, por favor? Ingeniero, buenas tardes. Sí, Bueno. estoy correctamente con el audio. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, yo continúo, voy a introducir un poco a las letras, que es nuestra clase de hoy. Lo que he hecho momentos anteriores ha sido también una introducción a lo que es el dibujo técnico, ¿no es cierto? La importancia del dibujo técnico
por el cual nuestros estudiantes tienen que dar mucha importancia, gran importancia, para el desarrollo de la inteligencia gráfica, la inteligencia espacial. Entonces, yo voy a presentar muy brevemente esta teoría de letras y nuestro señor auxiliar luego ya les va a hablar sobre lo que hay que hacer. Bien, entonces las letras es la presentación de cada uno de nosotros. La presentación del estudiante de ingeniería, del ingeniero, es a partir de su letra, ¿no es cierto? Y a partir también del uso de la gramática, que no hay que descuidar. Y el uso de las letras vamos a exigir en esta nuestra práctica que viene luego, que sea a pulso, que sea manual. Ya las letras no la van a confeccionar con letterines, con reglas, nada de eso. Va a ser exclusivamente con la mano y a pulso. Y como todo lo que está en el dibujo técnico tiene normalización, es decir, tiene reglamentación técnica, las letras también. Las letras también están normalizadas, ¿no? y siguen secuencias. En la facultad, en la carrera, nosotros tenemos tradición de la normativa DIN. La normativa DIN es alemana. Ustedes, jóvenes estudiantes, seguramente conocen que nuestra facultad, hasta hace muchos años atrás, tenía docentes extranjeros, ¿no es cierto? Tenía docentes en su mayoría alemanes. Y ellos entonces han traído sus normativas, tradiciones que han dejado en nuestra facultad, en nuestra carrera. Y las normas DIN entonces lo hemos ido transmitiendo de generación en generación. Y estas normativas, cuando hablamos de letras, tiene sus características, ¿no? Entonces aquí pueden ver en la pantalla letras pequeñitas, minúsculas, la letra A, la letra H, la letra D, la letra B, C y E. Entonces lo que está escrito aquí es lo que encontramos en la normativa alemana DIN. Por ejemplo, se denomina anchura o espesor del trazo. El espesor del trazo está en función a la altura de la letra. Entonces aquí en la parte inferior dice D, anchura o espesor del trazo. El espesor del trazo debe ser H sobre 10. O sea, si quiero hacer una letra de 1 centímetro de altura, es decir, 10 milímetros de altura, ¿de qué trazo tendrá que ser? ¿De qué espesor? Entonces dice H sobre 10. Si H es 10 milímetros, 10 sobre 10 es 1 milímetro. Entonces el trazo tiene que ser de 1 milímetro. Y si voy a usar grafos, ¿qué grafo voy a emplear? El grafo 1. Porque existe el grafo 0,5, 0,8, ¿no es cierto? El grafo 1. El grafo 5 quiere decir que su trazo es de 0,5 milímetros de espesor o de ancho. El grafo 0,8 quiere decir que su trazo tiene un espesor o ancho de 0,8 milímetros. Entonces, cuando diga qué grafo voy a usar, de qué espesor voy a usar, entonces hago la relación de la altura de la letra mayúscula sobre 10. Y ahí voy a tener la respuesta. Entonces, la altura de las letras mayúsculas representamos con la letra H minúscula. La altura de letras minúsculas es 7 décimos de H. La separación entre letras es de 2 décimos de H. Luego tenemos la distancia mínima entre palabras de 6 décimos de H. Y aquí tenemos un ejemplo. Si el ancho del trazo va a ser de 5 milímetros, es decir, el espesor va a ser de 5 milímetros, y aquí podemos ver, ¿no es cierto? D minúscula es el espesor o el ancho de la letra. Si la letra va a ser de 5 milímetros de ancho,
La altura de la letra mayúscula será de 5 centímetros, de las minúsculas será de 3,5 centímetros, la separación entre caracteres 1 centímetro y la distancia entre palabras 3 centímetros. ¿No? Eso el auxiliar les va a explicar, porque les va a decir, vamos a hacer letras de H, puede ser que les diga de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro. La imagen, todo. Es necesario que nos den esa retroalimentación para que no ocurra que nosotros vayamos hablando y puede ser que ustedes no estén viendo la imagen, entonces eso no va a permitirnos cumplir los objetivos. Bien, yo les decía que nuestro auxiliar lo que va a hacer es darles tareas donde les va a indicar de qué altura va a ser la letra mayúscula, H minúscula. Puede ser que les diga 1 centímetro, puede ser que les diga medio centímetro, y entonces ahí ya ustedes tienen que ver la separación entre letras, el espesor del trazo, es decir, qué grafo van a usar, o qué lápiz. Entonces, esta reglita que está escrito aquí les va a ayudar en ello. Luego, vamos a trabajar también con reglas o letras verticales como letras inclinadas. Las letras inclinadas, llamadas cursivas, ¿no es cierto? En la computadora las llamamos cursivas, están inclinadas a 75 grados. Entonces aquí tenemos la referencia del empleo de las escuadras, ¿no es cierto? Cómo vamos a formar 75 grados con el uso de las escuadras. Ya les hemos señalado también en la clase anterior que evidentemente los trabajos de dibujo lo van a realizar ustedes en computadora cuando ya estén asignaturas de más arriba, cuando estén ya en el ejercicio de la vida profesional. Pero cuando ustedes tengan que hacer croquis, esquemas, ya en el campo, en la obra, en la construcción, ahí van a tener que recurrir a instrumentos geométricos, ¿no? Por eso es que nosotros estamos poniendo énfasis en ello, porque no siempre al lugar que ustedes vayan va a estar la computadora a disposición, ¿no? Entonces las letras inclinadas o cursivas, del cual el auxiliar les va a indicar. Yo les voy a mostrar solamente. Esto está en la norma DIN, les decía, la norma alemana, que es la que empleamos en esto de las letras. Ahí están las letras verticales, tanto mayúsculas como minúsculas, y los números. Entonces, esto es lo normalizado. Esto es lo que hay que manejar. Luego, las letras cursivas. Muy bien, no hay más para aceptar. Todas las letras cursivas, las inclinadas, también mayúsculas, minúsculas y números. Nuestras prácticas suelen ser elaborar letras técnicas en base a los formatos, modelos que mostramos. Entonces ustedes lo van a hacer de esta manera, va a llegar a Z, luego vuelven a iniciar en A, B, y así van a ir avanzando las filas. Aquí las minúsculas acaban en Y, abajo Z, y luego continúa A hasta llenar las filas. Los números de la misma manera. Después del 0 van a trabajar con el 1, y así entonces van a ir desarrollando. ¿Ya? Entonces, toda esta normalización, todas estas explicaciones la van a encontrar yo les decía que la primera clase, que mi persona ha escrito este libro, ¿no? El dibujo en la ingeniería civil, la ingeniería gráfica. Entonces, esto lo van a encontrar ustedes en la biblioteca de la carrera. Entonces, todo lo que estamos hablando ahora, en la clase anterior, hoy día y las otras, están en este libro.
Entonces, ustedes en la biblioteca de nuestra carrera, que está en la ciudad universitaria, lo pueden fotocopiar, se prestan y lo fotocopian, porque este texto ya no hay a la venta, ya no tenemos a la venta, pero en la biblioteca háganlo fotocopiar, es una aplicación a la ingeniería civil. Entonces ahí van a encontrar también estas láminas que ustedes tienen que ir llenando. Bueno, están los modelos de las letras inclinadas. Este documento que está en PDF yo lo voy a subir inmediatamente que concluya nuestra clase al Moodle de la UT. Ustedes lo van a poder bajar. Seguramente ya han practicado, seguramente ya han bajado también los PDFs que hemos puesto, ¿no es cierto? Donde están los cajetines, donde están la información del contenido de la asignatura, todo ello. Seguramente ya han tenido la experiencia. Y esto también lo van a encontrar ahí. Ahora, ¿qué tiene de importante este documento, aparte de los modelos que hemos mostrado? Tiene algo importante. Ingeniero, perdón que le interrumpa. El día martes yo fui a la biblioteca del FNI y me dijeron que no tenía el libro de usted. No, en la biblioteca de la FNI existe, hemos dejado con carta todo, y en la biblioteca de la carrera ahí sí que van a encontrar por lo menos 8 ejemplares. ¿Ya? En la biblioteca de la facultad unas 2, pero esta información que usted me está dando es importante, es necesario. Yo voy a ir los siguientes días a verificar ello, ¿no? Porque estos libros hemos dejado con carta, ¿no? Pero en la carrera ahí lo van a encontrar, ¿ya? En la facultad también, pero eso voy a yo ir a ver qué está pasando. Pero en la carrera sí les aseguro que van a encontrar, porque el bibliotecario nos ha comentado que sí está prestando. ¿Ya? Y ustedes conocen la biblioteca de la carrera, ¿no es cierto? Donde está el bloque principal en la ciudad universitaria del Coliseo, a unos pasos, ahí está nuestra biblioteca. Nos vayan ahí. ¿Ya? Y lo de la facultad yo me voy a ocupar de verificar qué está pasando. Ahora, esta orden de los trazos también es muy importante que ustedes vayan siguiendo. Piense aquí qué indica, que los trazos horizontales las realizamos de izquierda a derecha. Pero ¿qué pasa con los que manejan la mano izquierda? Lo correcto para los que manejan la mano izquierda, los trazos horizontales tienen que ser de derecha a izquierda, ¿no? De derecha a izquierda. Pero en clases presenciales hemos visto que los que son zurdos debe ser ya la costumbre también que gran parte de ellos hacen ya de izquierda a derecha, ¿no? Pero lo que deberían hacer es de derecha a izquierda, ¿ya? Las líneas verticales tienen que ser de arriba hacia abajo, las líneas inclinadas también de arriba hacia abajo. Entonces, ese orden van a ustedes seguir. Las letras no son de un solo trazo, son de un conjunto de trazos. Por ejemplo, aquí vamos a ver la letra A. ¿Cuántos trazos tiene? 3. De arriba a la izquierda, de arriba a la derecha, y la horizontal, 3 trazos. O sea, eso quiere decir que levantamos el lápiz o el grafo después de cada trazo, ¿no es cierto? No es que se hace un trazo hacia abajo, otra vez hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, y la horizontal no es así, ¿no es cierto? Esas son malas costumbres. Entonces, en la confección de letra también hay que tener hábito para que las letras nos salgan bien. Entonces, estas instructivas que ustedes pueden aquí estar viendo, les va a ayudar, ¿no? Les va a ayudar bastante. Por ejemplo, la letra E, que estoy mostrando aquí. La línea vertical de arriba hacia abajo, un trazo. La línea horizontal superior, otro trazo, de izquierda a derecha. Los derechos hacemos de izquierda a derecha. Los zurdos deberían hacer de derecha a izquierda, ¿no?
La línea central, lo que está señalado con 4, de izquierda a derecha, y la línea inferior de izquierda a derecha. Entonces, es así como vamos también realizando, por ejemplo, la letra G, donde hay curvatura. La curvatura de la izquierda es un primer trazo. Esta curvatura a la derecha es un segundo trazo. Y esta curvatura aquí abajo, el tercer trazo, 3, y el horizontal 4, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a ir viendo cada uno de estas letras, el orden del trazo y la dirección, ¿ya? Para ir confeccionando las letras de tal manera que vayan mejorando también el uso de sus letras. O sea, es una presentación de todos nosotros, ¿no es cierto? Si nosotros somos brillantes calculistas, matemáticos, pero una letra, digamos, no muy bien elaborada, nos baja créditos, ¿no es cierto? Entonces, ustedes como estudiantes de ingeniería tienen una misión: ser cada vez mejores, ¿no es cierto? Ser mejores seres humanos. Y van a comenzar habituándose, cambiando, mejorando la letra. En el ciclo básico se van a hacer buenos calculistas, van a manejar muy bien la matemática, la física. Entonces, cada vez van a ir evolucionando, van a ser mejores, y esa tiene que ser la tarea, ¿ya? ¿Para qué hacemos letras? Para conocer el dibujo técnico y sus características, pero también para mejorar nuestra letra, ¿ya? Que son del dibujo técnico. Entonces, por eso es que les estamos señalando esto, ¿ya? Pero como esto ya va a estar en el Moodle del auto en PDF, ustedes lo van a bajar, lo pueden imprimir si ven conveniente y hacer un análisis de cómo, por ejemplo, se hace el número 8. Y hay varias aquí hojas que les va a indicar que son complementos, no son nuevos. No es cada conjunto de letras y números algo nuevo, no, son complementarios. Y eso, pero ya lo van a encontrar ahí, las letras inclinadas de la misma manera. Y entonces nuestra tarea es mejorar nuestra letra y además el manejo de la mano. Les decía yo esto el día lunes y vuelvo a insistir que el trabajo manual, el trabajo de la mano es una educación para el dibujo técnico y hay que trabajar en eso. El ser humano se diferencia de otros animales por el manejo de la mano. Se dice que el gorila es el animal más parecido al ser humano, ¿no? Solo que el gorila no maneja con facilidad la mano. Nosotros sí manejamos con facilidad, ¿no es cierto? Por eso el ser humano ha podido hacer herramientas, ha podido hacer instrumentos y ha ido evolucionando. La sociedad ha ido progresando gracias al manejo de la mano. Porque los primeros hombres han aprendido a hacer sus flechas, ¿no es cierto? Usando la mano. Cuando el ser humano ha aprendido a hacer la rueda, también gracias a la mano. Cuando se ha industrializado, gracias a la mano. Ahora, trabajo de computadores, es la mano, entonces hay que educar a la mano. Y el dibujo técnico tiene esa función. Estas letras tienen esa función. Van a ver ustedes que al hacer los primeros trazos hay torpeza, pero eso poco a poco van a ir mejorando. En la primera lámina que les hemos dado de delineación, ya ustedes han debido ver las dificultades. Unos tienen mayor dificultad que otros, eso es natural, pero la tarea en nuestra asignatura es ir mejorando, ¿ya? Cada vez hacer mejores trazos y el auxiliar va a revisar precisamente ello. ¿Ya? Entonces este documento que lo vamos a subir al Moodle les va a dar mayores luces de lo que estamos diciendo, ¿no? Y también el texto, mi libro también ahí está con mayor detalle la explicación, ¿ya? Eso. Luego pasaremos a nuestro auxiliar para que él les vaya explicando
Ismael, por favor, referite a los alumnos. Está bien, ingeniero, gracias. ¿Me puede volver a ser anfitrión, Inge, para explicar de la práctica? Estoy buscando tu nombre, ahora sí. El que tiene perfil, Inge. Sí, sí, ahora ya está. Listo. Gracias, ingeniero. Adelante. ¿Cómo están, chicos, compañeros? Buenas tardes. Primeramente vamos a quedar sobre la práctica que ya tiene horario de entrega, que es hoy día hasta las 6 de la tarde. A lo que he visto, todos han tenido esa facilidad de ingresar a Classroom, porque directamente les he enviado un link de ingreso, ¿no? Entonces ustedes presionaban el link y automáticamente les dirigía a la clase de la materia 1101. Entonces no han tenido problema para ingresar al Classroom, y también ya ahí mismo se les ha dejado la práctica número 1, que les ha llegado a todos, que tienen que ver, ¿no? Algunos parece que ni lo han visto. No sé, tal vez les deja de eso, tal vez algunos ya están desanimándose de la materia, no debería ser el caso, ¿no? Pero tienen hasta esta tarde, a las 6 de la tarde, para hacer la entrega de la práctica. No, ya muchos ya lo han hecho, he recibido, por eso, como les decía también, aparece la hora de entrega de cada estudiante, ¿no? De cada práctica. Entonces ya más del 50% ya lo ha entregado la práctica, lo tengo. A ver, les voy a ir mostrando un tanto cómo es el cómo es. ¿Dónde está? Voy a ir mostrándoles la aplicación para que vean. A ver. Inge, disculpe. Sí. Todavía creo que no me hizo anfitrión. No, está ya, estás como anfitrión, ¿no? Está aquí ya señalando ello, ¿no? Ismael Jayasa, anfitrión. El que tiene perfil Inge. En la parte superior tengo Ismael Jayasa. Dos hay, de dos equipos estoy conectado. Ya. Estás por con favor. dos. Ya. Sí. Entonces eso vamos a ver enseguida. A ver dónde está. A ver, voy a buscar. Aquí tendría que estar. Entonces, en la primera la tendríamos que desconectar, ¿no? Exacto, por favor. Esta que no tiene el perfil es del celular. El de la computadora, pero del celular voy a compartir, ingeniero. El que tiene perfil, por favor, hágame anfitrión. Que no está, ¿por qué no ingresas con el que no tiene perfil y de ahí tú te habilitas para el otro dispositivo? Ah, también, ingeniero, está bien. Bien, por otra parte, jóvenes, he visto ahora al observar de los que están presentes en nuestra sesión, he visto alguno que otro que solamente está colocando su nombre. Ya en la clase anterior el auxiliar les dijo que los que ingresen a nuestras clases tienen que hacerlo con nombre y apellido.
¿ya? Entonces, el siguiente jueves, el que solo tenga su nombre o apellido no vamos a aceptar. Ya, por favor, nombre y apellido. Bien, seguimos. Ya ahí ya pueden observar, chicos, ¿no? Ahí está la materia y miren lo que les decía, estamos ya en la app Classroom y ahí están los compañeros que ya me han entregado las prácticas, ¿no? ¿No? Y los que faltan entregar estarían asignados la práctica, pero les faltaría la entrega, ¿no? Entonces yo, como les dije, ya puedo ver incluso la hora de su entrega y automáticamente su práctica me llega en PDF, ¿no? Esa es la primera práctica, la 1, que ya me están entregando. O sea, no han tenido problema de usar la app Classroom porque el link directamente los dirigía a la aplicación, ¿no? Entonces, eso por un lado, chicos. Sobre lo otro era del uso de la cámara, ¿no? Que les permitía tomar una foto y automáticamente transformar a un formato PDF, ¿no? Yo creo que tampoco han tenido problema porque lo que me están enviando sí está en formato PDF, no hay mucho problema. Entonces vamos a ir directamente, les voy a ir compartiendo lo que tiene que ser al tema de hoy, que es letras. No, aquí yo tenía ya los documentos que como más o menos tienen que hacer las letras, ¿no? Elige este documento, ya los ha mostrado hace rato, que también lo van a tener en Moodle. Entonces, lo que tienen que tomar en cuenta al trazar estas letras, ¿no? Yo ya los voy a enviar, tengo en AutoCAD, que ya lo he elaborado, también ya lo han elaborado ante los auxiliares y también el ingeniero creo que ya lo tiene esta hoja cuadriculada, ¿no? Entonces, de todas maneras, yo lo voy a enviar. Y también en la fotocopiadora del Centenario del Sud hay esta hoja del tamaño A4 cuadriculado, ¿no? O milimetrado, ¿no? Que está, tiene un ancho, o perdón, una altura de 16 milímetros cuadriculados y que prácticamente consta toda la hoja, ¿no? Llena del milimetrado. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ir trazando las letras, ¿no? Con trazos adecuados, como el Inge les decía, ¿no? Con el sentido de trazo. ¿Se sigue viendo? Perdón. No, se ha salido la señal. Ya, entonces lo que les decía, chicos, ¿no? Lo que tienen que hacer es simplemente ir trazando las letras en ese orden, ¿no? De las letras mayúsculas primeramente, comenzando de la A. Lo que se toma en cuenta es primero, por ejemplo, en la letra A, no tiene un ancho de 7 milímetros, ¿no? A ver, ustedes van a ir contando a detalle. 7 cuadritos está ocupando el ancho de la letra y por una altura de 10 milímetros, ¿no? Entonces, cada una de las letras varía, ¿no? En cuanto a su altura no va a variar las mayúsculas, pero sí en el ancho. Entonces, ustedes tienen que ir contando, ir trazando letra por letra. Primero mayúsculas, como ven ahí, luego las letras minúsculas y luego símbolos, ¿no? Entonces, no creo que tenga mucho problema en ese sentido. Aquí una aclaración. El ancho
de la no, el ancho de del espesor del grafo o del trazado, ¿no? Es generalmente, aquí se considera con 0,8 de espesor o 1 milímetro de espesor para el trazo de las letras. Entonces, algunos semestres, no falta pues algunos compañeros que no hacen su trabajo y se hacen copiar o lo escanean, ¿no? Entonces eso hay un problema, no tanto entre compañeros, sino es que nos estarían engañando al docente y a mi persona, ¿no? Entonces, para cuidar ese problema, lo que vamos a hacer ahora en este semestre va a ser que el trazo lo van a hacer a lápiz, ¿ya? Y para conseguir este espesor, lo que tienen que hacer es utilizar un lápiz 2B, ¿no? Tienen que usar un lápiz del tipo 2B, ¿no? Los lápices se caracterizan, ¿no? En HB, el que está en el medio, y los más, según su grado de marcación, de marcador de tinte, se va graduando hasta 6B, ¿no? Los más oscuros y los más delgados, o los más, o de punta dura, hasta 6H, ¿no? Entonces, van a usar un lápiz 2B, ¿no? En cualquier librería van a encontrar ese tipo de lápiz, y con eso, y con ello, van a empezar a trazar las letras, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a dejar es lo siguiente, ¿no? Es este tipo de hoja milimetrada, donde abajo va a estar datos personales, y en toda la hoja, por ejemplo, aquí, antes, ¿no? Antes de pasar al otro tema, vamos a hacer una hoja, perdón, de letras verticales, ¿no? Tanto mayúsculas, minúsculas y simbología va a estar en sentido vertical. Y el otro, una segunda hoja, va a estar trazado con letras cursivas. Estas letras cursivas tienen un grado de inclinación de 75 grados. ¿Ya? Entonces yo les voy a dejar, esto es para la letra cursiva, ¿no? Esta hoja les voy a dejar en PDF. Yo lo tengo en AutoCAD. Les voy a dejar en PDF, y esto otro es lo que viene a ser para las letras verticales, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es simplemente ir contando el ancho y acomodando la altura de cada letra y empezar a trazar. Y lo que les va a quedar finalmente va a ser como esto, ¿no? Una hoja llena de letras verticales, comenzando de mayúsculas, minúsculas y símbolos. De la misma manera, pueden ver también abajo están sus datos personales, ¿no? No creo que haya muchas dudas sobre este tema, pero si algo no se puede entender, no duden en decirme. Puedo explicar en un pequeño video cómo se desarrolla, cómo es el desarrollo de esta práctica. Pero mostrándoles este ejemplo, yo creo que no van a tener mucha dificultad. Ahí está la otra lámina, que va a ser de las letras cursivas, lo que les decía, ¿no? Ya está elaborado eh, el milimetrado con una inclinación de 75 grados. Lo que tienen que hacer es ustedes seguir al milimetrado solamente, ¿no? Y como pueden ver abajo, yo devuelvo las prácticas aquí mismo, así, sellado y firmado con la fecha de entrega.
¿no? Y su respectiva nota, y cuando llegado al final del semestre, yo tengo que dar todas las notas y tanto a ustedes devolver las prácticas y como al ingeniero las notas finales, ¿no? Entonces, eso, en cuanto al tamaño de la hoja, se va a hacer esto es un tamaño DIN A4 que tiene una dimensión de 210 por 297 milímetros. Eso es el tamaño del DIN A4. No es lo mismo tamaño carta. El tamaño carta en sentido vertical es más chico y, y a lo ancho es más largo, ¿no? Entonces, no es lo mismo un A4 que un tamaño carta. Lo que van a hacer es en un tamaño A4 con las dimensiones que el ingeniero ya se los ha presentado el anterior y también yo supongo que, como les dijo, lo va a subir al módulo, entonces debe estar ahí. Ustedes simplemente tienen que ver las dimensiones, que a su costado izquierdo viene de 2 centímetros un margen y a los demás costados 0.5 centímetros, ¿no? Entonces no creo que tampoco con eso haya mucho problema. Eso es la práctica, la segunda práctica. Chicos, ¿alguna consulta, alguna duda sobre la práctica? Auxi, sobre las hojas milimetradas, ¿puede repetir, por favor? Estaba teniendo problemas con mi conexión. A las hojas milimetradas, yo les voy a facilitar eso en un formato PDF para que ustedes lo puedan imprimir. Ahora, el que tiene dificultad para imprimir y también tiene acceso fácil a la Facultad del Sur, yo lo he dejado ya anterior semestre y este semestre lo puedo volver a dejar en la fotocopiadora Centenario, ¿no? Ahí ya va a estar en el formato A4 listo. O sea, el señor de la fotocopiadora ya lo tiene impreso y los va a ir vendiendo como fotocopia nomás, ¿no? Pero sería mejor que ustedes lo impriman. Yo ahorita lo tengo eso en PDF y en AutoCAD, pero los voy a ir facilitando al grupo nomás. Y ustedes lo que tienen que hacer es imprimir y ir trabajando sobre las hojas milimetradas. Está bien, muchas gracias. ¿Alguna duda más, chicos, sobre la práctica o sobre la práctica del anterior o la práctica 1 también? Tal vez algunos tienen dificultad al enviar. Dice donde dice práctica asignada, ahí mismo dice entregar práctica y solamente hacen clic y subir al documento en PDF. Es sencillo el envío de la práctica en esa aplicación. Oxy, una pregunta, ¿puedes volver a enviar para enviarles la práctica, el link, por favor? Lo voy a volver a enviar al grupo, no hay problema. Gracias. Ingeniero, no habiendo algunas más consultas, eso sería sobre la práctica número 2 y si hay dudas yo creo que me lo van a consultar los compañeros y los voy a facilitar si es necesario un pequeño video sobre cómo deben desarrollar las letras, ingeniero. Ya, está muy bien, Ismael, muchas gracias. Jóvenes. Una consulta. Sí, adelante, adelante. Jóvenes estudiantes, si alguien tiene alguna consulta a nuestro auxiliar, por favor. Sí, perdón, mi internet está entrecortado y no entendí la parte en la cual dijo si tenemos que entregar la práctica con lápiz o hacerlo con grafo. No, esta práctica va a ser a lápiz, lo que les decía que usen un tipo de lápiz 2B. En cualquier librería hay este tipo de lápiz. Es un lápiz que marca más de lo normal. Lo que nosotros usamos comúnmente es un lápiz HB, ¿no? Que está en intermedio de los lápices duros y los blandos. No, los blandos son los que comúnmente decimos rayan más oscuro, ¿no? Y los de punta dura, los que rayan delgado.
¿no? Entonces, ustedes van a desarrollar esta práctica con un lápiz 2B. Entonces, van a conseguir este espesor de 0,8 milímetros a un milímetro de espesor para el trazado de letras. Lo que están viendo aquí en pantalla, eso es una práctica que ya lo han hecho anteriores semestres. ¿Cuál es el objetivo de mostrarles esto? Es de que tengan una idea de lo que tienen que hacer y no tengan muchas dudas. Pero aquí en el caso está hecho a grafo. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es a lápiz, pero como el lápiz es 2B, casi se va a ver lo mismo, casi va a ser similar al grafo, porque el lápiz raya oscuro nomás. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Bien. No hay más preguntas, ¿no es cierto, jóvenes? Bien, entonces, como ya le hemos estado señalando, esta práctica la van a hacer con lápiz y además a pulso. No van a confeccionar las letras con letterines ni con reglas, ¿ya? Que sea a pulso. Luego, cualquier duda que tengan, ustedes escriben a nuestro señor auxiliar, al grupo de WhatsApp, para cualquier consulta o cualquier inquietud que tengan. Entonces, tiene que ser nuestra comunicación fluida, jóvenes, ¿ya? Entendemos que estas dos clases, el jueves anterior y hoy, ustedes recién se están habituando, ¿no? Eso es comprensible. Los alumnos nuevos están recién en estas semanas agarrando el ritmo y las costumbres de la universidad. Nosotros entendemos ello, porque nosotros hemos pasado también por la etapa en la que ustedes están, tanto el auxiliar como mi persona. Nosotros estamos entendiéndoles ello, por eso es que todavía no les estamos dando más tareas o tareas más largas, ¿no? Porque poco a poco seguramente ustedes se están haciendo también de instrumentos geométricos, ¿no es cierto? Eso es gradual, recién se están habituando con el tamaño del papel, las dimensiones, cortado, todo eso, eso entendemos, ¿ya? Por eso es que también hoy estamos solamente reduciéndonos a las letras. Pero ya a partir del siguiente jueves, ya nuestras tareas van a ser un poquito más largas, ¿no? El siguiente jueves vamos a entrar a la parte de escalas. Para ello vamos